Javier Fernando Zoplin Ordinola. Recuerden ese nombre. Es un nombre grabado en resistencia. Lleva el corazón de un guerrero, forjado en los fuegos de la adversidad. La historia de Javier comienza en el humilde escenario de la pobreza. Nacido en la calidez de Sullana, Perú, su vida era un marcado contraste con la vibrante y colorida cultura que lo rodeaba. Su familia, aunque rica en amor, era pobre en posesiones materiales. Cada día era una lucha por la supervivencia. Javier comprendió esta realidad desde muy joven. Conocía los dolores punzantes del hambre. Vio el cansancio grabado en los rostros de sus padres. Pero incluso en medio de las dificultades, Javier se aferró a una chispa de esperanza, la creencia de que en algún lugar más allá de su empobrecida existencia le esperaba un futuro mejor. Se aferró a esta esperanza, a esta creencia, como si fuera un salvavidas. La vida, sin embargo, rara vez ofrece un respiro. La infancia de Javier estuvo marcada por desafíos. Para ayudar a su familia, comenzó a trabajar temprano. Sus pequeñas manos navegaban por el caos del mercado local. Aprendió a intercambiar y vender. Su voz se hizo fuerte mientras pregonaba mercancías bajo el sol abrasador. La escuela ofrecía poco consuelo. Se enfrentó al rechazo de compañeros que solo veían su pobreza, no el potencial que tenía dentro. Sus burlas lo hirieron profundamente, dejando cicatrices invisibles en su joven alma. El aula, destinada a ser un santuario de aprendizaje, se convirtió en un campo de batalla contra los prejuicios y las burlas. Sin embargo, Javier perseveró. Comprendió que la educación, por difícil que fuera, era su única escapatoria de las garras de la pobreza. Estudió diligentemente, su sed de conocimiento alimentada por un ardiente deseo de una vida mejor. La transición de la niñez a la adolescencia rara vez es fácil. Para Javier, fue un descenso a un torbellino de dolor y confusión. Las presiones sociales, la necesidad constante de encajar y la sombra siempre presente de la pobreza se volvieron abrumadoras. Buscó refugio en escapes fugaces, alivios temporales de las duras realidades de su vida. Esta búsqueda lo llevó por un camino peligroso, el camino de la adicción. Las drogas prometían consuelo, un descanso del dolor implacable. Se convirtieron en su escape, su compañero, su torturador. Luego vino el golpe más devastador, la pérdida de su madre, la única constante en su vida, el único pilar de amor y apoyo inquebrantables, se había ido. El dolor lo consumió, empujándolo aún más al abismo de la adicción. Estaba perdido, a la deriva en un mar de desesperación, aferrándose desesperadamente a cualquier cosa que pudiera adormecer el dolor. La esperanza, aunque débil, parpadea incluso en los momentos más oscuros. Javier, aunque perdido, no se había rendido. Sabía que tenía que escapar de las garras asfixiantes de sus circunstancias. Anhelaba un cambio, un nuevo comienzo, una oportunidad de redención. Su búsqueda de un nuevo comienzo lo llevó desde las familiares calles de Sullana a la bulliciosa ciudad portuaria de Callao. Esperaba que el cambio de escenario trajera consigo un cambio en su destino. Pero los viejos hábitos tardan en morir. La adicción, como una sombra implacable, lo siguió. El ciclo de subidones fugaces y bajones devastadores continuó. Sin desanimarse, Javier se mudó de nuevo, esta vez al corazón del Amazonas, a Iquitos. Anhelaba la paz, algo a lo que anclar su alma a la deriva. La exuberante vegetación del Amazonas y la calidez de su gente ofrecían un rayo de esperanza. Pero la batalla interior continuaba. Fue durante su tiempo en Iquitos que Javier tomó una decisión que alteraría el curso de su vida. Se unió al ejército. La estructura rígida, la disciplina, el sentido de propósito ofrecían un marcado contraste con el caos en el que se había convertido su vida. El ejército le proporcionó una apariencia de estabilidad. Encontró camaradería con sus compañeros soldados, un sentido de pertenencia que siempre había anhelado. Las exigencias físicas, el entrenamiento riguroso, le proporcionaron una válvula de escape para sus frustraciones y ansiedades reprimidas. Sin embargo, los demonios de la adicción no fueron tan fáciles de exorcizar. Acechaban en las sombras, esperando para atacar cuando él era más vulnerable. Las luchas de Javier continuaron, una batalla constante librada dentro de los confines de su propia mente.
El año 2020 trajo consigo una crisis global, la pandemia de COVID-19. El mundo se detuvo, obligando a la gente al aislamiento y la introspección. Para Javier, este periodo de soledad forzada resultó ser un punto de inflexión inesperado. Encerrado entre las paredes de su casa, no tenía dónde correr, dónde esconderse de sus demonios. Se vio obligado a enfrentarse a su reflejo en el espejo, a reconocer los estragos que la adicción había causado en su vida. Fue una comprensión dolorosa, pero necesaria. Durante este tiempo, Javier comenzó a explorar el poder de la fe. Encontró consuelo en la oración, en la creencia de que un poder superior lo guiaba a través de su hora más oscura. La pandemia, a pesar de toda su devastación, le había dado a Javier, sin darse cuenta, el mayor regalo, el regalo de la autoconciencia. A medida que el mundo emergía lentamente de la sombra de la pandemia, Javier se encontró en la cúspide de otro capítulo que le cambiaría la vida. Conoció a una mujer cuyo amor y compasión encendieron una chispa de esperanza en su interior. Su fe inquebrantable en él, su capacidad de ver más allá de sus defectos, le dio la fuerza para enfrentarse a sus demonios de frente. Por primera vez, se permitió creer que era digno de amor, que merecía una vida libre de adicciones. El amor, al parecer, tenía el poder de curar incluso las heridas más profundas. Le ofreció un salvavidas, haciéndole retroceder desde el borde de la desesperación. Su amor se convirtió en su ancla, anclándolo mientras navegaba por las traicioneras aguas de la recuperación. Sección 8. El valor para cambiar. El camino hacia la recuperación rara vez es lineal. Es un camino plagado de obstáculos, reveses y momentos de duda. Pero lo que distingue a un guerrero no es la ausencia de miedo, sino el coraje para enfrentarlo. Javier, armado con una nueva conciencia de sí mismo y el apoyo inquebrantable de su pareja, se embarcó en el arduo viaje de la rehabilitación. Era una lucha diaria, una batalla constante contra los antojos que amenazaban con arrastrarlo de nuevo al abismo. Abrazó la terapia, encontrando consuelo al compartir su historia y aprender mecanismos de afrontamiento. Descubrió el poder terapéutico del ejercicio, llevando al límite su físico para aquietar el torbellino interior. Cada día traía nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias. Sección 9. Encontrando fuerza interior. A medida que Javier progresaba en su viaje de recuperación, descubrió una fuerza que nunca supo que poseía. Aprendió a perdonarse a sí mismo, a reconocer los errores del pasado sin dejar que definieran su futuro. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no residía en negar sus vulnerabilidades, sino en abrazarlas. Empezó a ver sus luchas no como fracasos, sino como oportunidades de crecimiento. Aprendió a apoyarse en su sistema de apoyo, a aceptar ayuda cuando se la ofrecían y a ofrecerla a cambio. Su recién descubierta fuerza se extendió más allá de su vida personal. Descubrió una pasión por ayudar a otras personas que luchan contra la adicción. Utilizó sus propias experiencias para guiarlos, para ofrecer esperanza donde parecía no haberla. Sección 10. El largo camino hacia la redención. El camino hacia la redención no se trata de llegar a un destino, sino del viaje en sí mismo. Se trata del esfuerzo continuo, del esfuerzo constante por ser mejor, por hacerlo mejor. La historia de Javier es un testimonio de esta verdad. Él sabe que la recuperación no es un destino sino un viaje de por vida. Habrá días buenos y días malos, momentos de debilidad y oleadas de fuerza. Pero también sabe que no está solo. Lleva consigo el amor de su pareja, el apoyo de su nueva comunidad y la sabiduría obtenida de sus luchas. Se enfrenta a cada día con renovada esperanza, sabiendo que tiene la fuerza para superar cualquier obstáculo que se le presente. Sección 11. Un testimonio del espíritu humano. Javier Fernando Soplín Ordinola. Recuerden ese nombre. Es un nombre que susurra en los vientos del cambio. Es un nombre que lleva un mensaje de esperanza, de resistencia, del espíritu indomable que reside en todos nosotros. Su historia no es solo suya. Es un reflejo de los innumerables otros que se han enfrentado a las profundidades de la desesperación y han emergido más fuertes,
llevando consigo las cicatrices de las batallas libradas y ganadas. El viaje de Javier nos recuerda que no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer eventualmente llegará. Su vida, que una vez fue un testimonio del poder devastador de la adicción, se ha transformado en un faro de esperanza, iluminando el camino para que otros encuentren su propio camino de regreso desde el borde del abismo. Él se erige como un testimonio de la capacidad del espíritu humano para levantarse de las cenizas, sanar, perdonar y en última instancia, triunfar.